En un agujero en el suelo vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en qué sentarse o qué comer. Era un agujero hobbit, y eso significa comodidad. Este hobbit era un hobbit acomodado y se apellidaba Bolsón. Los Bolsón habían vivido en las cercanías de la colina desde hacía muchísimo tiempo y la gente los consideraba muy respetables. No solo porque casi todos eran ricos, sino también porque nunca tenían ninguna aventura ni hacían algo inesperado. Uno podía saber lo que diría un bolsón acerca de cualquier asunto sin necesidad de preguntárselo. Esta es la historia de cómo un bolsón tuvo una aventura y se encontró a sí mismo haciendo y diciendo cosas por completo inesperadas. Buenos días. ¿Qué quieres decir? ¿Me deseas un buen día? ¿O quieres decir que es un buen día, lo quiera yo o no? ¿O que hoy te sientes bien? ¿O que es un día en que conviene ser bueno? Todo eso a la vez. Y un día estupendo para una pipa de tabaco a la puerta de casa. Además, si lleva una pipa encima, siéntese y tome un poco de mi tabaco. No hay prisa, tenemos todo el día por delante. Muy bonito. Pero esta mañana no tengo tiempo para anillos de humo. Busco a alguien con quien compartir una aventura que estoy planeando. Y es difícil dar con él. Pienso lo mismo. En estos lugares somos gente sencilla y tranquila y no estamos acostumbrados a las aventuras. Cosas desagradables, molestas, incómodas que retrasan la cena. No me explico cómo atraen a la gente. Buenos días. No queremos aventuras aquí. Gracias. ¿Por qué no prueba más allá de la colina o al otro lado del agua? ¿Para cuántas cosas empleas el buenos días? Ahora quieres decir que intentas deshacerte de mí y que no serán buenos hasta que me vaya. De ningún modo, mi querido señor. Veamos, no creo conocer su nombre. Sí, mi querido señor, y yo sí que conozco tu nombre, señor Bilbo Bolsón. Y tú también sabes el mío, aunque no me unas a él. Yo soy Gandalf. Y Gandalf soy yo. ¿Quién iba a pensar que un hijo de Belladonna Tuk me daría los buenos días como si fuese vendiendo botones de puerta en puerta? Gandalf. ¡Gandalf! ¡Válgame el cielo! ¿No es usted el mago errante que vio al viejo Tuk un par de botones mágicos de diamante que se abrochaban solos y no se desabrochaban hasta que les dabas una orden? ¿No es usted quien contaba en las reuniones aquellas historias maravillosas de dragones y trasgos de gigantes y rescates de princesas y la inesperada fortuna de los hijos de madre viuda? ¿No es el hombre que acostumbraba a fabricar aquellos excelentes fuegos de artificio? Los recuerdo, los viejos Tuk los preparaban en los solsticios de verano. Eran espléndidos, subían como grandes lirios, cabezas de dragón y árboles de fuego que quedaban suspendidos en el aire durante todo el crepúsculo. ¡Diantre! La vida era bastante apacible entonces. Quiero decir, en un tiempo estuvo usted la costumbre de perturbarlo todo en estos sitios. Le pido perdón, pero no tenía idea de que todavía estuviese en actividad. ¿Dónde sí lo iba a estar? De cualquier modo me complace descubrir que aún recuerdas algo de mí. Al menos parece que recuerdas con cariño mis fuegos artificiales, y eso es reconfortante. Y en verdad, por la memoria de tu viejo abuelo Tuk y por la memoria de la pobre Belladonna, te concederé lo que has pedido. Perdón, yo no he pedido nada. Sí, lo has hecho. 2 veces ya. Mi perdón, te lo doy. De hecho, iré tan lejos como para embarcarme en esa aventura. Muy divertida para mí, muy buena para ti, y quizás también muy provechosa si sales de ella sano y salvo. Disculpe, no quiero ninguna aventura. Gracias. Hoy no.
Buenos días. Pero venga a tomar el té cuando guste. ¿Por qué no mañana? Sí, venga mañana. Adiós. No sabía esto de tu programador. A ver, ¿y esto? ¿Eh? ¡Gandalf! Oh no, esto no puede estar pasando. Tengo que fijarme el té. Preparemos el té. Espera. Seguramente va a tener algo va a querer algo para tomar. Tengo que agarrar algo de aquí. Tengo unos bollos. Sí, tengo unos bollos aquí. No, los tengo en la cena. Tengo que después fijarme. Espera, ¿está Gandalf todavía? No lo veo, tengo que ir a fijarme. Dwalin a vuestro servicio. Bilbo Bolsón, al suyo. Estoy a punto de tomar el té. Por favor, acérquese y tome algo conmigo. Disculpe. Así que al fin has venido. Dwalin, a vuestro servicio. Gracias. Entre y sírvase una taza de té. Un poco de cerveza me iría mejor, si a vos no os importa, mi buen señor. Pero no me incomodaría un pastelillo. Un pastelillo de semillas, si tenéis. Muchos. No logro comprender qué hacen estos enanos en mi casa y encima dándoles de comer. No es que no me gusten las visitas, pero están en mi casa y sin invitación. No puede ser esto. ¿Ha pasado el de las montañas azules cuando me fui? No puede estar pasándome esto a mí, en serio. ¿Alguien más? Gandalf de seguro esta vez. Kill, Fili, a a vuestro su servicio. Al suyo y al de su familia. Veo que Dwalin y Balin ya están aquí. Unámonos al tropel. ¿Tropel? No me gusta el sonido de esa palabra. ¿Cómo les trato el Necesito sentarme un minuto y recapacitar y echar un trago. ¡Alguien más a la puerta! Por el sonido diría que unos 4. Además, los vimos venir detrás de nosotros a lo lejos. No. Esto no puede estar pasando. No puede estar pasando. No hay enanos en mi casa. Sí, voy, ya voy. Déjame presentarla. Orin, Oin, Yami, Gloin. Un poco de cerveza del país por aquí, por favor. Cerveza negra es la que yo quiero. Y trae un café y unos pastelillos para mi hermano Kelly aquí a mi lado. Con que ahora soy su sirviente, ¿eh? ¿Qué? Ay, ahora encontraron una casa de un hobbit y la tomaron como su propio castillo. Malditos embusteros enanos. Bueno, por lo menos
no son más enanos. ¿Y ahora tocando mi puerta? Tranquilidad, tranquilidad. No es propio de ti, Bilbo, tener a los amigos esperando en el felpudo y luego abrir la puerta de sopetón. Déjame presentarte a Bifur, Bofur, Bombur y sobre todo a Thorin. Vaya, ya estamos todos aquí. ¡Qué alegre reunión! Espero que quede algo de comer y beber para los rezagados. ¿Qué es esto? ¿Té? No, gracias. Para mí un poco de vino tinto. Y también yo. Y mermelada de frambuesa y tarta de manzana. Y pastel de carne de cerdo, también ensalada. Y más pasteles y cerveza y café, si no le importa. No os importa. Prepara unos pocos huevos. ¡Qué gran amigo! Y saca el pollo frío y unos encurtidos. Supongo que se quedarán todos a cenar, ¿no? Claro que sí, y después también. No nos meteremos en el asunto hasta más tarde, y antes podemos hacer un poco de música. Saquen los instrumentos. Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Mighty spells while hammers fell like ringing bells in places deep where dark things sleep. In hollow halls beneath the fells for ancient king and elvish lord, there many a gleaming golden horde
mountains cold, to dungeons deep and caverns old. ¿A dónde vas? ¿Qué les parece un poco de luz? Nos gusta la oscuridad. Oscuridad para asuntos oscuros. Faltan aún muchas horas para el alba. ¡Silencio! Que hable Thorin. Gandalf, enanos y señor Bolsón, nos hemos reunido en casa de nuestro amigo y compañero conspirador, este hobbit de lo más excelente y audaz, que nunca se le caiga el pelo de los pies, toda nuestra alabanza al vino y la cerveza de la región. Nos hemos reunido aquí para discutir nuestros planes, medios, política y recursos. Emprenderemos ese largo viaje poco antes que rompa el día, un viaje que para algunos de nosotros, o quizá para todos, excepto para nuestro amigo y consejero, el ingenioso mago Gandalf, quizás sea un viaje sin retorno. Este es un momento solemne. Nuestro objetivo, supongo, Sin todos retorno. nosotros, Esto no. para el estimable señor Bolsón, quizás para uno Esto o no dos de puede los ser. enanos No me habré jóvenes, metido dentro de una aventura. para No puede Gilly ser. y Philly, por ejemplo, la situación exacta y actual podría Es resultar totalmente de una impensable que... aventura. ¡No! Un viaje que para algunos de nosotros, o quizás Gracias, estoy bien. Excitable el compañerito. Tiene extraños y graciosos ataques, pero es uno de los mejores, tan fiero como un dragón en apuros. ¿Creen que servirá? Está muy bien que Gandalf diga que este hobbit es fiero, pero un chisido como ese en un momento de excitación bastaría para despertar al dragón y al resto de la parentela y matarnos a todos. Creo que sonaba más a miedo que excitación. En verdad, si no fuese por la señal en la puerta, juraría que habíamos venido en la casa equivocada. Tan pronto como eché una ojeada a ese pequeñajo que se sacudía y resoplaba sobre el felpudo, tuve mis dudas. Más parece un tendero que un saqueador. Perdónenme si por casualidad he oído lo que estaban diciendo. No pretendo entender lo que hablan, ni esta referencia a saqueadores, pero no creo equivocarme si digo que sospechan que no sirvo. Lo demostraré. No hay señal alguna en mi puerta, se pintó la semana anterior y estoy seguro de que han venido a la casa equivocada. Desde el momento en que vi sus extrañas caras en el umbral tuve mis dudas, pero consideren que es la casa correcta. Díganme lo que quieren que haga y lo intentaré, aunque tuviera que ir desde aquí hasta el este del este y luchar con los hombres gusano del último desierto. Tuve una vez un tío articulado. Sí, pero eso fue hace mucho. Estábamos hablando de usted. Y os aseguro que hay una marca en esa puerta, la normal en el negocio, la que hasta hace poco era normal. Saqueador nocturno busca un buen trabajo, con mucha excitación y remuneración razonable, así es como todo el mundo la entiende. Puede decir buscador experto de tesoros en vez de saqueador si lo prefiere. Algunos lo hacen, para nosotros es lo mismo. Gandalf nos dijo que había un hombre de esas características por estos lugares que buscaba un trabajo inmediato y que habían concertado una cita este miércoles, aquella a la hora del té. Claro que hay una marca, la puse yo mismo, por muy buenas razones. Me pidieron que encontrara al hombre 14º para su expedición y elegí al señor Bilbo. Basta que alguien diga que elegí al hombre o a la casa equivocada y pueden quedarse en 13 y tener toda la mala suerte que quieran o volver a picar carbón. Está bien, no discutamos más. He elegido al señor Bolsón y eso tendría que bastar a todos. Si digo que es un saqueador nocturno, lo es de veras, o lo será llegado el momento. Hay mucho más en él de lo que imaginan y mucho más de lo que él mismo se imagina. Tal vez, posiblemente, aún vivan todos para agradecérmelo. Ahora, Bilbo, muchacho, vete a buscar la lámpara y pongamos un poco de luz a todo esto. Esto lo hizo Thror, tu abuelo, Thorin. Es un plano de la montaña. No creo que nos sea de gran ayuda. Recuerdo la montaña muy bien, así como las tierras que hay por allí.
y sé dónde está el bosque negro y el brezal marchito, donde se crían los grandes dragones. Hay un dragón señalando en rojo sobre la montaña, pero será bastante fácil encontrarlo sin eso, si alguna vez llegamos allí. Hay también un punto que no han advertido, y es la entrada secreta. Ver esa ruta en el lado oeste y la mano que apunta hacia ella desde las otras runas, eso indica un pasadizo oculto a los salones inferiores. Puede que en otra época fuese secreto, pero ¿cómo sabremos si todavía lo es? El viejo Smaug ha vivido allí mucho tiempo y ha de conocer bien esas cuevas. Tal vez, pero no pudo haberlo utilizado desde hace años y años. ¿Por qué? Porque es demasiado pequeño. 5 pies de altura y 3 pasan con holgura, dicen las runas, pero Smaug no podría arrastrarse por un agujero de ese tamaño, ni siquiera cuando era un dragón joven, y menos después de haber devorado tantos hombres y hombres de valle. Pues a mí me parece un agujero bastante grande. ¿Cómo una puerta tan grande pudo haber sido un secreto para todo el mundo, aún sin tener en cuenta el dragón? De muchos modos. Pero como ha quedado oculta, no lo sabremos sin antes ir a mirar. Por lo que dice el mapa, me imagino que hay una puerta cerrada que no se distingue del resto de la ladera. El método común entre los enanos, ¿no es cierto? Muy cierto. Además, olvidé mencionar que con el mapa venía una llave pequeña y rara. Hela aquí. Guárdala bien. Así lo haré. Ahora las cosas parecen más prometedoras. Estas noticias les dan mejor aspecto. Hasta hoy no teníamos una idea demasiado clara de lo que podíamos hacer. Pensábamos marchar hacia el este en silencio y con toda la cautela posible, hasta llegar a Lago Largo. Las dificultades empezarían después. Mucho antes, si algo sé de los caminos del este. Podríamos subir desde allí bordeando el río rápido, y luego hasta las ruinas de Valle, la vieja ciudad a la sombra de la montaña, pero a ninguno nos gustaba mucho la idea de la puerta principal. El río sale justo ahí atravesando el gran risco al sur de la montaña, y de ahí sale también el dragón, muy a menudo desde hace tiempo, a menos que haya cambiado de costumbre. Eso no sería bueno, no sin un guerrero poderoso o aún un héroe. Intenté conseguir uno, pero los guerreros están todos ocupados luchando entre ellos en tierras lejanas, y en esta vecindad los héroes son escasos, o al menos no se los encuentran. Por ese motivo me dediqué a merodear de noche, sobre todo desde que recordé la existencia de una puerta lateral, y aquí tenemos a nuestro pequeño Bilbo Bolsón, el saqueador, electo y selecto. Así que continuemos y hagamos planes. Muy bien, supongamos que entonces el experto mismo nos da alguna idea o sugerencia. En primer lugar, me gustaría saber un poco más del asunto. Me refiero al oro y al dragón y todo eso, y cómo llegar allí y a quién pertenece, etcétera, etcétera. ¡Bendita sea! ¿No tienes un mapa y no has oído nuestro canto? ¿Y acaso no hemos estado hablando de esto durante horas? Aún así, me gustaría saber todo clara y llanamente. También me gustaría conocer los riesgos, los gastos, el tiempo requerido y la remuneración, etcétera. Oh, muy bien. Hace mucho, en tiempos de mi abuelo Thror, nuestra familia fue expulsada del lejano norte y vino con todos sus bienes y herramientas a esta montaña del mapa. La había descubierto mi lejano antepasado, Thrain, el viejo. Pero entonces abrieron minas, excavaron túneles y construyeron galerías y talleres más grandes. Y creo además que encontraron gran cantidad de oro y también piedras preciosas. De cualquier modo se hicieron inmensamente ricos, y mi abuelo fue de nuevo rey bajo la montaña, y tratado con gran respeto por los mortales, que vivían al sur y poco a poco se extendieron río arriba hasta el valle al pie de la montaña. Allá, en aquellos días, levantaron la alegre ciudad de Valle. Los reyes mandaban buscar a nuestros herreros y recompensar con largueza aún a los menos hábiles. Los padres nos rogaban que tomásemos a sus hijos como aprendices y nos pagaban bien. Sobre todo con provisiones, pues nosotros nunca sembrábamos ni buscábamos comida. Aquellos días sí que eran buenos, y aún el más pobre tenía dinero para gastar y prestar.
y ocio para fabricar objetos hermosos solo por diversión, para no mencionar los más maravillosos juguetes mágicos que hoy ya no se encuentran en el mundo. Así, los salones de mi abuelo se llenaron de armaduras, joyas, grabados y copas, y el mercado de juguetes de Valle fue el asombro de todo el norte. Sin duda, eso fue lo que atrajo al dragón. Los dragones, como saben, roban oro y joyas a hombres, elfos y enanos donde quiera que puedan encontrarlos, y guardan el botín mientras viven, lo que en la práctica es para siempre, a menos que los maten, y ni siquiera disfrutan de un anillo de hojalata. En realidad, apenas distinguen una pieza buena de una mala, aunque en general conocen bien el valor que tienen en el mercado, y no son capaces de hacer nada por sí mismos, ni siquiera arreglarse una escamita suelta en la armadura que llevan. Por aquellos días había muchos dragones en el norte, y es posible que el oro empezara a escasear allá arriba, con enanos que huían al sur o eran asesinados. Había un gusano que era muy ambicioso, fuerte y malvado, llamado Smaug. Un día echó a volar y llegó al sur. Buenas noches a todos. Qué extraño. ¿Por qué tanto viento? Esto no es común. ¿Por qué vendría una ventisca como esta del norte? Porque no es una ventisca. ¡Silencio! ¡Prepárense! Debo salvar a mi padre y a mi abuelo. Es demasiado tarde, señor. Los enanos que están ahí adentro, lamentablemente ya todos han sido carbonizados. ¡No!
Los enanos salieron corriendo por la puerta grande, pero allí estaba el dragón esperándolos. Nadie escapó por ese lado. Después de eso no quedó enano vivo dentro, y el dragón se apoderó de todas las riquezas. Padre, ¿cómo es posible? Pensaba que todos los enanos habían muerto. ¡Calla! Algún día, a su debido tiempo, te enterarás. Ahora debemos centrarnos en buscar otro lugar para nuestro pueblo. Más tarde empezó a salir de vez en cuando, arrastrándose por la puerta grande, y llegaba a Valle de noche. Lo que pasa allí ahora no lo sé con certeza, pero no creo que nadie viva hoy entre la montaña y la orilla opuesta del lago largo. Luego escapamos, y tuvimos que ganarnos la vida lo mejor que pudimos en todas aquellas tierras, y muy a menudo llegamos a trabajar en herrerías o aún en minas de carbón, pero nunca olvidamos el tesoro robado, e incluso ahora, en que he de admitir que hemos acumulado alguna riqueza y no estamos tan mal, todavía pretendemos recuperarlo y hacer que nuestras maldiciones caigan sobre Smog, si podemos. Con frecuencia me pregunté sobre la fuga de mi padre y mi abuelo. Pienso ahora que tenía que haber una puerta lateral secreta que solo ellos conocían, pero por lo visto hicieron un mapa, y me gustaría saber cómo Gandalf se apoderó de él, y por qué no llegó a mí, el legítimo heredero. Yo no me apoderé de él, me lo dieron. Quizás recuerdes que tu abuelo Thror fue asesinado en las minas de Moria por Azog el Trasgo. Maldito sea su nombre, sí. Y Thrain, tu padre, se marchó 21 de abril, se cumplieron 100 años el jueves pasado, y desde entonces nunca se lo ha vuelto a ver. Cierto, cierto. Bien, tu padre me dio esto para que te lo diera, y si elegí el momento y el modo de entregarlo, no puedes culparme teniendo en cuenta las dificultades que tuve para dar contigo. Tu padre no recordaba ni su propio nombre cuando me pasó el papel, y nunca me dijo el tuyo, de modo que en última instancia tendrías que alabarme y agradecérmelo. Toma, aquí está. No lo entiendo. Tu abuelo le dio el mapa a su hijo para mayor seguridad antes de marcharse a las minas de Moria. Cuando mataron a tu abuelo, tu padre salió a probar fortuna con el mapa y tuvo muchas desagradables aventuras, pero nunca se acercó a la montaña. Cómo llegó allí no lo sé, pero lo encontré prisionero en las mazmorras del nigromante. ¿Qué demonios estabas haciendo allí? No te importa. Estaba averiguando cosas como siempre y resultó ser un asunto sórdido y peligroso. Hasta yo, Gandalf, apenas conseguí escapar. Intenté salvar a tu padre, pero era demasiado tarde. Habría perdido el juicio e iba de un lado a otro y había olvidado casi todo, excepto el mapa y la llave. Hace tiempo que dimos un merecido a los Trasgos de Moria. Ahora tendremos que ocuparnos del nigromante. ¡No seas absurdo! El nigromante es un enemigo a quien de ningún modo alcanzan los poderes de todos los enanos juntos, si desde las 4 esquinas del mundo se reunieran otra vez. Lo único que deseaba tu padre era que tú leyeras el mapa y usaras la llave. Bien, les diré que tendrían que ir hacia el este y echar así un vistazo. Al fin y al cabo, allí está la puerta lateral y los dragones han de dormir alguna vez, supongo. Si se sientan en la entrada durante un tiempo, creo que algo se les ocurrirá. Y bien, ¿no les parece que hemos charlado bastante para una noche? ¿Qué opinan de irse a la cama para empezar mañana temprano y todo eso? Les daré un buen desayuno antes de que se vayan. Antes de que nos vayamos, supongo que querrás decir, ¿no eres tú el saqueador? ¿Y tu oficio no es esperar a la entrada y aún cruzar la puerta? Pero estoy de acuerdo en lo de la cama y el desayuno. Me gusta tomar 6 huevos con jamón cuando empiezo un viaje, fritos, no escalfados, y cuida de no romperlos.
Ja, ni te lo creas.